Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Eh, Estando ya en la cuarta unidad, pues iniciamos un proceso de retroalimentación, como ustedes ya lo saben. Entonces, en el día de hoy vamos a desarrollar algunos temas. Como les decía, vamos a principiar con algunos temas y el primer tema el que iniciamos esta segunda parte, esta retroalimentación, son los procesos de paz. Definamos entonces qué es un proceso de paz. Un proceso de paz es el resultado de iniciativas, convenios y negociaciones para que cesen las hostilidades entre sectores sociales en contra del Estado y viceversa. Es decir, es un proceso de paz, es el resultado de iniciativas, convenios, negociaciones para que cesen las hostilidades entre sectores sociales en contra del Estado y viceversa. Antecedentes. Surgimiento del grupo de contadora. Eh, el grupo de contadora pues es la unión de 4 países amigos que se propusieron dar fin a los sangrientos conflictos armados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Eh, es un grupo conformado por 4 países amigos que son México, Panamá, Colombia y Venezuela. Primeros pasos para buscar el cese al conflicto armado. En 1986 llega al poder Vinicio Cerezo. Después de 32 años comienzan los primeros procesos para buscar una salida política al conflicto armado. En 1986 y 1987 se firman los acuerdos de Esquipulas I y II, que abrieron las posibilidades para establecer la paz en Centroamérica. En 1987, Esquipulas II, en Esquipulas II, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, su nombre completo es Óscar Arias Sánchez, presenta su plan para alcanzar la paz en la región centroamericana y se le otorga el Premio Nobel de la Paz. Inicio de las negociaciones entre Guatemala, entre el Estado de Guatemala y la URNG. Pues se inician esos procesos para iniciar ya con la negociación y pues que cesen estas hostilidades. Eh, entonces, en Guatemala las negociaciones entre el gobierno y la URNG se iniciaron en 1990 y concluyeron en 1996, en que se dieron como resultado pues los acuerdos de paz. Entonces, son los acuerdos de paz son los convenios suscritos por el gobierno de Guatemala y la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, entre 1990 y 1996 para alcanzar soluciones pacíficas a los problemas que generó el conflicto armado interno. Los acuerdos de paz, pues son 12 y se dividen en sustantivos y operativos. Los sustantivos se refieren a la búsqueda de soluciones a problemas de fondo, es decir, a los que impedían el desarrollo integral, como las violaciones a los derechos humanos, a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, y que estos acuerdos sustantivos comprenden los acuerdos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los otros, pues, son los acuerdos operativos, que son situaciones ya los acuerdos operativos son situaciones
puntuales que deben resolverse en una fecha determinada. Comprenden los acuerdos 1, 8, 9, 10, 11 y 12. Eh, los acuerdos de paz, pues ya sabemos que son 12 y que pues comprenden número 1, acuerdo de paz sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios pacíficos. 2, acuerdo global sobre derechos humanos. 3, acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. 4, acuerdo sobre el establecimiento de comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. 6, acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. 7, acuerdos sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. 9, acuerdos sobre reformas constitucionales y régimen electoral. 10, acuerdos sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. El 11, acuerdo sobre el cronograma para la implementación y cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Y el 12, pues ya sabemos que es acuerdo de paz firme y duradera. Ahí más o menos pues tenemos un pequeño resumen de lo que son los procesos de paz en Guatemala. Desde que se forma el grupo de contadora hasta que se llega a la firma de los acuerdos de paz. Luego vamos a pasar a otro tema que es Guatemala multiétnica y pluricultural. Guatemala multiétnica y plurilingüe, podríamos mencionarla también. Guatemala multiétnica y plurilingüe. La diversidad cultural, étnica y lingüística en Guatemala siempre ha sido vista por las élites de poder como un obstáculo para el desarrollo del país. Y óigame bien esto. Esta diversidad cultural, étnica y lingüística en Guatemala siempre ha sido vista por las élites de poder como un obstáculo para el desarrollo del país. Y en verdad, pues así es. Durante la etapa de la conquista, la práctica común se orientó al etnocidio, es decir, al exterminio de las culturas que no alcanzaban el grado de desarrollo de la cultura dominante. Durante esta etapa, pues, se practicó el etnocidio. Luego, las políticas seguidas por los españoles criollos y luego ladinos se orientaron a la mezcla biológica y asimilación cultural, es decir, una mezcla. En los proyectos de nación, tanto conservadores como liberales han tenido una visión monoétnica y homogénea de Guatemala. En conclusión de todo esto que hemos hablado, pues se plantea que para salir del atraso en Guatemala, los indígenas debían abandonar su identidad y adoptar la cultura dominante. Esta fue la solución que ellos encontraron. Lógicamente no correcta, pero esta fue la solución. Las políticas del siglo XX siguen teniendo el ideal de ladinización de los indígenas, es decir, llegar a una sola cultura. Como puede verse, las élites gobernantes se han empeñado en desarrollar un Estado uniforme, o sea, monocultural y monolingüe, que represente a los guatemaltecos. No exista esa variedad que hoy tenemos y que es parte de nuestra riqueza. Fue hasta los acuerdos de paz en 1996 cuando se reconoció por primera vez el carácter pluricultural, multiétnico y plurilingüe. Definición de etnia. ¿Qué es una etnia? Una etnia es una agrupación de personas que poseen un origen común, una memoria histórica compartida y elementos culturales como costumbres, tradiciones, región, idioma y territorio. En Guatemala
Sabemos que se hablan 25 idiomas, que son el castellano, el garífuna, el xinca y 22 idiomas mayas. Efectos bueno, entonces aquí hemos visto pues que la densidad cultural y étnica y lingüística en Guatemala siempre ha sido vista por todas las élites como un obstáculo para el desarrollo del país. Y durante la historia, pues siempre han querido llegar a establecer un solo grupo para que de esta manera pues se pueda implementar el desarrollo del país. Pues se planteaba que el plan para salir del atraso en Guatemala, los indígenas debían abandonar su identidad y adoptar la de la cultura dominante. Eh, las políticas del siglo XX pues, siguen teniendo el ideal de la ladinización del indígena. Como puede verse, las élites gobernantes se han empeñado en desarrollar un Estado uniforme, o sea, monocultural y monolingüe que represente a los guatemaltecos. Sabemos que las 22 lenguas mayas pues son el quiché, el cachiquel, el mam, el chi, el pocomam, el sutuil, el poptín, acateco, el achí, pocomchí, aguacateco, zacapulteco, xil, achí, chuj, yortí, conjabal, uspanteco, mopán, itzá, zipacapense y tectiteco. Son algunos, más la chinca, la garífuna y el castellano, pues constituyen nuestras 25 lenguas. El artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social, uso del traje indígena e idiomas. El reto actual, con esto quiero concluir, es que ese reconocimiento se plasme, ese reconocimiento que da la Constitución en su artículo 66, se plasme en políticas que lleven a la creación de un verdadero Estado multicultural en el que las diversas culturas, los grupos étnicos, sus manifestaciones lingüísticas sean valoradas en un plano de equidad. Eh, pero han pasado ya muchos años, 34 años, en que retornamos a la vida democrática y 23 años de que se firmaron los acuerdos de paz y el desarrollo del país sigue siendo una meta muy lejana. Y se violan constantemente los derechos fundamentales de la población indígena. La marginación de los grupos étnicos es innegable. El 40% de los indígenas viven en extrema pobreza y el 80% de la población indígena son pobres. Entonces, jóvenes, ahí dejo esta primera parte con estos temas y vamos a hacer un receso para continuar con la siguiente parte en el cual pues desarrollaremos otros temas.